Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Luchemos por la Vida es una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo propósito es prevenir los siniestros de tránsito en nuestro país. Estos siniestros son la causa de casi 17 muertes por día, cerca de 6.000 al año, más de 120.000 heridos y grandes pérdidas materiales, estimadas en 10.000 millones por año. La organización Luchemos por la Vida fue creada en 1990 como una forma de desarrollar una nueva realidad en lo que concierne a la seguridad en el tránsito de nuestro país. Para hablar sobre el tema, hoy estamos en comunicación con María Cristina Isoba, que es presidenta de Luchemos por la Vida. ¿Cómo le va, María Cristina? La saludamos y le agradecemos que esté con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Como hemos hablado ya en algunas otras entrevistas y también con otras personalidades, hablar de accidentes de tránsito ya es pasado. Hay que hablar de siniestros de tránsito, ¿no? Porque los accidentes son inevitables, los siniestros sí. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar a hablar y a concientizar, ¿no? Sí, si bien es una cuestión semántica que todavía no ha logrado penetrar demasiado en el público. Es decir, lo importante es tener en cuenta que este concepto que se intenta cambiar de accidente por siniestro de tránsito tiene que ver con quitarse de la cabeza esa cuestión de que cuando suceden estos siniestros es producto del destino, de la fatalidad, de la mala suerte. No es así. Estos hechos viales que causan heridos y muertos tienen causas muy precisas y hoy se conoce muy bien cómo poder evitar esas causas. Por eso se insiste con esta cuestión de tratar de no hablar de accidente y sí de siniestro de tránsito, por quitar esta cuestión de fatalidad inevitable. No es así, los siniestros de tránsito tienen causas precisas y se pueden evitar. Claro, la idea de Luchemos por la Vida es esto, ¿no? Comportamientos, hábitos, actitudes que hay que cambiar, sobre todo defender la vida, ¿no? Exactamente. Luchemos por la Vida nació hace 34 años con la inquietud de un grupo de gente, entre las que me cuento, de trabajar desde la sociedad civil para que estas cosas no sigan sucediendo. Porque en esa época, en 1990, esta cuestión solo se trabajaba a nivel de noticias policiales o de sociedad y nadie se ponía a pensar qué es lo que estaba pasando en la Argentina, que había con tanta frecuencia noticias sobre este tema, muertos, heridos, en calles, en rutas. Así nos pusimos a estudiar la temática, contactamos con países que son pioneros en el trabajo de la seguridad vial, como los países de Europa del Norte, Suecia especialmente, y a partir de ahí elaboramos un programa para procurar contribuir a que no haya más muertes en el tránsito, que en su momento parecía muy idealista, y lo es, pero que hoy es el concepto internacional de la seguridad vial. Es lo que se llama visión cero, a semejanza de la seguridad aérea, sí, donde no se tolera ni se acepta que nadie muera como producto de la movilidad en aviones. Hace muchos años ya, en los países nórdicos empezó a cambiar la mirada en torno al tema de la seguridad vial, pensándola más como la movilidad segura de los seres humanos, ¿no? Como una seguridad y una infraestructura y condiciones y leyes para que el tránsito sea seguro, para que nos podamos mover en ese espacio compartido de la vía pública que todos usamos en algún momento, conductores, peatones, conductores de todo tipo de vehículos, en un espacio armónico, seguro, transformando también las ciudades en ciudades habitables, amigables, más acordes a los conceptos de una sociedad y de una ciudad sustentable, ¿verdad? En términos ambientales, en términos sanitarios, etc. Hoy no se acepta que haya muertos en el tránsito como fruto de la movilidad. En otras épocas, no se pensaba así. Cuando empezaron
a producirse las grandes circulaciones vehiculares allí en el siglo XX, comienzos del siglo XX y sobre todo a partir de los años 30 y 40, donde se popularizó la producción de vehículos y el acceso de las clases medias inclusive al transporte automotor particular. Ahí se pensó sobre todo en ellos, ¿no? Cómo hacer caminos más seguros, más autopistas, vías más rápidas, para que todo ese caudal de vehículos pudiera circular de la mejor manera posible. Pero, ¿qué pasó? Empezó a haber muchos muertos en las calles y en las rutas. Y pasaron muchos años hasta que cambió el concepto, digamos, autocéntrico, en un concepto centrado en el ser humano, ¿no? En las personas. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Hoy se sabe mejor que nunca qué se puede hacer para que no mueran las personas en calles y rutas, y se pide a los gobiernos que lo hagan. Especialmente esto cambió mucho a partir de que Naciones Unidas, de la mano de la Organización Mundial de la Salud, que planteó la alarma de la epidemia de los accidentes de tránsito, que mataban más que otras epidemias. Piensen ustedes, en Argentina tenemos unos 6.200 muertos en el último año, sí, entre 6.200 y 6.300 en nuestro país, pero en todo el mundo cada año mueren alrededor de 1.300.000 personas. Es peor que cualquiera de las guerras que se están librando, espantosas, por cierto, en distintas partes del mundo. Y esto tiene causas y se puede evitar. Entonces, Luchemos se focalizó en el comportamiento humano, por eso comenzó a generar conciencia del problema, ¿no? Porque lo que nosotros notamos cuando empezamos con este tema, hablábamos con la gente, llevábamos afiches a los locales comerciales, sobre medidas de prevención, usar el cinturón de seguridad, usar el casco, los chicos atrás, y la gente nos decía, ¿por qué ustedes se preocupan por eso? ¿Ustedes son del gobierno? No somos del gobierno, pero este es un problema muy serio que nos afecta a todos y que en cualquier momento puede afectar a cada uno de nosotros. Entonces, ya que los gobiernos no reaccionan, nosotros queremos sentar las bases de este problema en la sociedad para tomar conciencia de la necesidad de atenderlo y de cuidarnos. Y bueno, así fue que comenzamos con nuestras campañas masivas en televisión, en radio, y realmente introdujimos en la agenda pública la problemática de los siniestros de tránsito y también entonces en la política, porque en última instancia las principales decisiones en torno a la seguridad en el tránsito dependen de decisiones políticas. Claro, bueno, recuerdo campañas muy interesantes en televisión, sobre todo muy efectivas, muy fuertes, podríamos decir, que hacía la Asociación Luchemos por la Vida. También, bueno, charlas en ciertas actividades educativas en colegios, ¿no? Para que desde chicos se aprenda. Y ustedes organizaron el pasado mes de septiembre la Semana de la Movilidad Sustentable. ¿Qué es repensar la movilidad? Bueno, es justamente de lo que estábamos hablando. Esta semana que nació como Día Sin Auto, no sé si lo recordás, sí. Hace muchos años, una iniciativa europea, pero después se amplió la propuesta a una semana y se le empezó a llamar Semana de la Movilidad Sustentable, por este concepto más amplio, ¿no? De empezar a repensar que no se trata solo de dejar de usar el coche si es posible, que lógicamente es una medida muy saludable para quien la toma, sobre todo si puede caminar, si puede moverse en bicicleta y entonces hacer ejercicio en lugar de estar sedentario adentro de un coche, pero también en lo ambiental, porque menos coches es menos contaminación del aire, y entonces tomar el transporte público si no se puede caminar o no se puede andar en bicicleta en lugar de tomar el vehículo particular. Pero también empezó a hacer una iniciativa proponiendo entonces la integración entre el tema del día sin coche con todo un cambio de modelo, de paradigma en torno a esto, a nivel también de la construcción de infraestructuras, a nivel de las ciudades. Así es como estamos apreciando en algunas ciudades argentinas inclusive que el panorama está cambiando, que de pronto se hace espacios para ciclovías, ciclovías que le quitan espacio al automóvil, lo cual, bueno, produce bastante controversia todavía, pero que apunta a esto. Las ciudades tienen que ser más limpias en torno al aire, en torno a la contaminación, en torno a ruidos. Las ciudades tienen que ser más habitables y más seguras. Entonces, promover movilidades seguras que hacen también a un medio ambiente más
sustentable. Claro, limitar la velocidad para tener zonas de 30 kilómetros en calles urbanas, para que la gente pueda caminar o pueda Exactamente, pasar en ese una es el ciclovía. otro aspecto fundamental que acompaña esto. ¿Por qué? Porque si ponemos gente andando en bicicleta, compartiendo un espacio con automovilistas, con transporte público, con transporte de carga, obviamente tenemos que generar un cambio también de movilidad de todos para evitar muertos y heridos. Y la primera medida que se toma en las ciudades seguras es bajar las velocidades máximas permitidas. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos, según la ley nacional, 60 kilómetros de velocidad máxima en general, salvo señalización en contrario, en las avenidas y 40 kilómetros en calles. Bueno, hoy la propuesta internacional es bajar 10 kilómetros la velocidad de las calles, de 40 a 30. ¿Por qué? Para cuidar a los más vulnerables en el tránsito. Primero a los peatones, por supuesto, donde un atropellamiento a 30 kilómetros por hora puede llevarlos a la muerte en un 10% de probabilidades. Sí, probablemente los lleve con algún hueso roto al hospital, pero no los va a matar. Pero ya a 40, esa probabilidad se va achicando, la probabilidad de sobrevivir, y ya pasa a ser el 60 a 70% de probabilidades de sobrevivir, es decir, el 30% de morir. Solo por 10 kilómetros que cambia la velocidad, la fuerza del impacto de un vehículo contra un cuerpo humano tiene consecuencias muy distintas. Y ni hablar a más, a 50 y a 60. Por eso en las avenidas, que obviamente son vías más amplias y que están pensadas como para circulaciones de paso, bajar también de 60 a 50. Acá entran otros actores como los ciclistas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya tenemos una red de ciclovías bastante importante en calles y en avenidas. Después viene el tema de los motociclistas y ahí el eje está puesto en que se protejan. El motociclista es el que tiene el vehículo de motor más vulnerable. Es inestable, no tiene carrocería protectora, depende del equilibrio del que lo porta. Entonces, el uso de casco reglamentario bien colocado es la primera protección, es como el salvavidas de un motociclista. No es la única condición para cuidarse en moto, pero es la primera que no puede faltar y todavía en nuestro país es un tema que cuesta mucho generalizar porque hay escasos controles de lo que es obligatorio. El uso del casco es tan obligatorio como el uso del cinturón de seguridad dentro de un vehículo, que serían equivalentes, ¿sí? Entonces, Luchemos por la Vida en este momento está haciendo una campaña pública basada en eso, ¿no? Comparándolo con la preocupación que muchos tienen con proteger a su celular, ¿no? Ponerle un protector, un film para que no se raye, para que si se cae no se rompa, pero a lo mejor esa misma persona se sube a una moto y no se pone el casco, como dice la campaña de Luchemos por la Vida, ¿no? Pensó tanto en su celular y no en su cabeza. Velocidades, cascos, controles de alcoholemia para evitar al conductor alcoholizado, que es un conductor incapacitado para conducir, porque conducir es una acción muy automatizada, pero es muy compleja, y los que conducimos nos acostumbramos a ello y nos parece que es fácil y que podemos hacerlo en cualquier condición, y no es así. El alcohol es un tóxico depresor del sistema nervioso y completamente altera la percepción de uno, la capacidad de reacción, se lentifica, la visión se altera. Hay un montón de efectos que produce el alcohol que nos hacen vulnerables como conductores, ¿no? Y por lo tanto riesgosos. Ese también es otro de los ejes conceptuales que a nivel mundial se están impulsando porque se sabe la importancia que tienen, ¿no? Y Luchemos por la Vida contribuye de diferentes maneras, como vos decías. Tenemos un sitio web con mucha información, enviamos comunicaciones permanentemente acerca de diferentes temáticas, tanto de lo que se está haciendo fuera de nuestro país para aumentar la seguridad de todos en todo el planeta, como de lo que sucede aquí y lo que habría que hacer y todavía no se hace suficientemente, ¿no? Como por ejemplo, incrementar los controles eficaces y sanciones efectivas a los que transgreden normas de tránsito, ¿no? Sobre todo estas graves de las que estábamos hablando, exceden la velocidad, conducen bajo influencia de alcohol, no se cuidan con los elementos de seguridad pasiva, con cinturones, los niños no van en sus sillitas, en sus sistemas de retención infantil, que hace la diferencia entre la vida y la muerte en el caso de un choque. Todos estos temas son fundamentales. Y además, promover una infraestructura vial nueva, acorde a estas nuevas propuestas, ¿no?, de circulación,
para lo cual hay que brindarle también al usuario de la vía pública condiciones seguras, ¿no? Por supuesto. De eso se trata la semana y de eso se trata la propuesta de Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud, que en este momento nos están planteando un diseño de acción para la seguridad vial, tomando todas estas medidas en cada país para reducir los muertos en esos 10 años al menos un 50%. La Argentina suscribió a esta propuesta, pero bueno, hay un largo camino por recorrer. Hablamos con María Cristina Isoba, presidenta de Luchemos por la Vida. Por supuesto, una felicitación para también el trabajo que hacen ustedes, que es muy importante sobre la concientización. Para finalizar, por favor, si nos puede decir dónde se puede inscribir la gente o dónde puede entrar para averiguar más información sobre las campañas que están realizando. En el sitio web de Luchemos, que es www.luchemos.org de organización.ar. Allí hay muchísima información y desde allí pueden ir también a otro espacio, otro sitio que tenemos muy importante que se llama Conduciendo por la Vida, que tiene inclusive un curso gratuito para todos los conductores, que fue pensado especialmente para los jóvenes, para los que empiezan a conducir, pero que es muy útil para todos, con un desarrollo sencillo pero minucioso sobre estos temas claves y otros más que hacen a una conducción segura para el que conduce y para todo su entorno. Muchas gracias, María Cristina. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.